Esperar un ratito como para comenzar la clase hasta que se terminen de unir el resto de los compañeros, pero primero quería presentarme, mi nombre es Agustina, hoy nos va a acompañar la doctora Sandra Umaski, que ya tuvieron clase la semana pasada con ella, me va a ayudar con el chat y con la admisión de ustedes en esta reunión. Bien. Ahí preguntan en el chat si se puede explicar el tema de la incorporación de herederos y de la denominación social y razón social de la SRL, que sí que seguro le vas a explicar la profesora ahora en un ratito. Se va a dar ahora el desarrollo. La idea de la clase es, les preparé, les planteo el caso, les planteo, la idea es desarrollar un poco los temas, les preparé un PowerPoint para ir desarrollando los temas, vamos a hacer una síntesis de los temas que se dan en esta unidad e ir desarrollando uno a uno esos puntos. No es una unidad larga, o sea que yo creo que nos va a dar tiempo para que yo pueda desarrollarles la clase y dejar un tiempito para que puedan hacer las consultas que crean. El tema de la incorporación de herederos fue una consulta que me hicieron en el foro, creo que es uno de los puntos ahí que tiene la SRL, pero bueno, sí, vamos a desarrollarlo ahora cuando comencemos con la clase. Hasta que unidad entra en el primer parcial, entra hasta la unidad 4 inclusive. Pero vieron que ustedes la van ganando, porque hasta ahora ya tienen hasta la 3 estudiada porque fueron haciendo los prácticos. O sea que a lo que tienen estudiado le agregan la 4, que la van a tener que estudiar igual para hacer el práctico 4, y ya tienen todo, por lo menos una buena leída y después es un repaso. De 10, esa es la actitud. Muy bien. Esperamos ahí, 35. Sí. Bueno, comenzamos. Sí, va a hablar la profe del trabajo de hoy también. Sí, sí, vamos a hacer referencia. A ver cómo hago para compartir el Power. Pones presentar, o sea, presentar ahora, tenés que tener abierta la pantalla de tu Power y pones presentar ahora una ventana y ahí vos ves y nosotros empezamos a ver el Power. Espérame, una ventana. Ahí está. Una ventana y elegís el PowerPoint. No me figura el Power. Ahí está. Así, Ahí ahora. se está empezando a ver. Ahí está. Ahora sí que no veo nada. ¿Viste? A eso me refería. Quedas en blanco total. Pero bueno. Nosotros te vemos, Agua, y te escuchamos, así que y vemos el Power. Bueno, cualquier cosa, los invito Sí, a que quieran hacer consultas, ya sea a través del chat o bien por ahí mucho mejor si quieren habilitar los micrófonos y hacer consultas. Entonces por ahí hacemos un poquito más dinámica la clase. Sí, Les después la decía, profe le sube el Power. sí, Pregunta si van a pasar el Power. subimos el Power al finalizar la clase. La idea un poquitito de esta clase es darle un pantallazo general de esta unidad que ustedes ya la vieron, porque la vieron durante toda esta semana y hicieron el trabajo práctico, y darle un pantallazo general de esta unidad que es la de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ya dimos en la unidad 1 lo que era empresa, ¿no es cierto? Y en la unidad 2 ya fuimos la empresa y su distinción con la persona jurídica, y en la unidad 2 ya fuimos entrando en lo que era la persona jurídica que se encuentra regulada en la 19.550, que es la ley de sociedades, ¿no es cierto? Esta persona jurídica, la sociedad, es la conceptualización de la misma, y hemos analizado cuáles son las partes, los elementos generales que se regulan en la parte general de la ley de sociedades que son aplicables a todos los tipos societarios.
Hoy nosotros ya vamos a entrar en la parte especial de la ley de la 19.550 en cuanto se hace referencia a los tipos societarios en particular. Nosotros en el programa tenemos centrado el estudio de las sociedades más importantes en nuestro ámbito, ¿no es cierto?, que son las más elegidas a la hora de la constitución de sociedades, justamente porque son aquellas sociedades que limitan su responsabilidad, que son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima que vamos a ver más adelante. Si bien con la ley de emprendedores surgió un nuevo tipo societario, que son las sociedades por acciones simplificadas, que hoy por hoy son aquellas que más se constituyen, son sociedades que hoy por hoy son muy discutidas y que existe un proyecto, ¿no es cierto?, de derogar estas sociedades, o sea que volvemos nuevamente a la sociedad de responsabilidad limitada y a las sociedades anónimas como aquellas que son más elegidas al momento de constituir una sociedad para realizar un emprendimiento o para realizar alguna actividad. La idea es, como principio, enumerar cuáles son las características principales de la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que vamos a estudiar hoy. Les voy a hacer un pantallazo general y enumerar cuáles son las características, y más adelante vamos a ir viendo punto por punto cuáles son las prioridades o cuál es la regulación que la ley hace de este tipo societario. Como principio, queremos destacar que se encuentra regulado en el capítulo 2 de las sociedades en particular, como lo mencionamos recién, dentro de la sección cuarta, en los artículos 146 a 162. Las características que podemos, como principio, como antecedente, les podría decir que la SRL no fue regulada originariamente en el Código de Comercio, sino que fue regulada por una ley especial y que no era como nosotros la conocemos ahora, sino que tuvo unas modificaciones. Recién se incorpora a la ley, la sociedad de responsabilidad limitada como la conocemos, a partir de la sanción de la 19.550, cuando se incorpora a este tipo societario. La idea de incorporación de este tipo societario era buscar un molde que se adaptara más a los emprendimientos de las pequeñas y medianas empresas, a las cuales no descartaban los tipos societarios de personas, como por ejemplo las sociedades colectivas, porque tenían un riesgo muy alto al tener una responsabilidad ilimitada, aunque subsidiaria, ¿no es cierto?, respecto de las obligaciones sociales. En el caso de las sociedades anónimas, tenía un molde demasiado grande por ahí, por cómo está conformado orgánicamente. Vamos a ver cuando estudiamos las sociedades anónimas que tiene la diferenciación de los órganos y una estructura mucho mayor a la de la responsabilidad limitada, y por tanto era un molde que por ahí le quedaba muy grande a las pequeñas y medianas empresas que quedaban ahí en un medio, y por eso se sanciona la de responsabilidad limitada, que viene a acaparar, ¿no es cierto?, esas necesidades que tenían este grupo de sujetos. Como característica principal, podemos decir, la doctrina la denomina que tiene un carácter mixto, en el cual van a convivir tanto notas personalistas de las sociedades de personas como de las sociedades de capital. En este caso podemos destacar de que el elemento personal de las sociedades, es decir, los socios, no es indiferente para la constitución de la sociedad, y vamos a ver por qué. Porque si bien limitan su responsabilidad, ¿no es cierto?, a las cuotas sociales que suscriben al momento de la constitución de la sociedad o que puedan adquirir con posterioridad, vamos a ver que tiene ahí una vuelta de tuerca a la sociedad de responsabilidad limitada, que la hace también con un tinte personalista que la lleva un poco más a las sociedades de personas que a las sociedades de capital. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, esto a que me refiero. Yo les voy a hacer las características generales y luego vamos a ir punto por punto el desarrollo de cada uno. El capital se divide en cuotas, lo que la diferencia de las sociedades de personas, que se divide el capital en partes de interés, y se diferencia de las sociedades de capital, cuyo capital se divide en acciones, ¿no es cierto? En el caso de las cuotas, constituyen un crédito a cargo de la sociedad y solamente se pueden transmitir por vía de la cesión de créditos, y esto es una característica importante de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? El modo de transmisión, y así una incorporación que se hizo en el momento de su sanción en la ley 19.550.
La administración y representación está a cargo de un órgano típico de esta sociedad y propio de esta sociedad, que es un órgano permanente, que se denomina la gerencia, está a cargo de la gerencia. Puede estar a cargo de uno o más individuos, que pueden ser socios o no, y esto fue una de las preguntas que se hizo en el trabajo práctico. La ley impone como elemento típico un número máximo de 50, yo establezco que es un elemento típico, pero así es el criterio que establece Zunino, que es el que realizó la ley comentada, que yo subí el artículo al aula, pero existe doctrinarios que establecen que no es un elemento tipificante, sino que es un elemento necesario, ¿no es cierto?, pero que no lo hace a la tipicidad de la sociedad, pero la mayoría de la doctrina establece que es un elemento típico de la sociedad. Su constitución, modificación, es por instrumento público-privado. Acá nos vamos a la parte general de la ley, que es lo que analizamos en la unidad 2. Al fin de alcanzar su regularidad, el contrato debe inscribirse y publicarse como todas las sociedades. También debe inscribirse, y esto sí es una particularidad de la SRL, debe inscribirse la cesión de cuotas en el registro a efecto de acreditar a los terceros la calidad de socios, sin perjuicio de que no constituya esta inscripción una reforma del contrato social, lo que la diferencia de una sociedad de capital en la cual no necesariamente no requiere la inscripción al registro, ¿no es cierto?, la transferencia de las acciones. Actúa bajo denominación social, esto es también una de las preguntas que ustedes estaban haciendo recién, ¿no es cierto? En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, anteriormente, cuando estaba regulada por ley especial, permitía que se actuara bajo razón social. Cuando se sanciona en la ley 19.550, establece que únicamente debe actuar bajo denominación social, a diferencia de las sociedades de personas en las cuales sí pueden actuar bajo una razón social. Y esto tiene que ver en cuanto a la responsabilidad que adquieren los socios frente al capital y frente a las obligaciones sociales, ¿no es cierto?, en la cual la responsabilidad que tienen los socios en este tipo societario es limitada y por tanto la ley no le da los efectos de la razón social, sino que únicamente puede actuar bajo denominación social. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, en conocimiento, esto tiene que ver en protección a los terceros, que los terceros al momento de poder actuar o poder relacionarse con esta sociedad, sepan qué responsabilidad tienen los socios de la sociedad con la cual están contratando. Siempre que actúe bajo una denominación social va a denotar que los socios tienen una responsabilidad limitada. Una aclaración nomás, Agustina. El sistema de razón social, ese sistema permitido en las personalistas y que es un sistema subjetivo, como bien dijo la profesora Agustina, de denominación de las sociedades, implica incluir en el nombre societario el nombre de los socios, de todos, alguno o algunos de los socios, con o la abreviatura del tipo social del que se trate. Entonces, si se trata de Juan Pérez y Pedro Fernández, sociedad colectiva, quien trata con la sociedad sabe que Juan Pérez y Pedro Fernández responden de manera solidaria e ilimitada. Y eso nunca va a suceder con la SRL. Los socios de una SRL, al actuar la sociedad, actúa con denominación social, que implica que todos responden de manera limitada por las obligaciones de la sociedad. Esa es la diferencia entre razón y denominación social que estaban preguntando hoy al iniciar la clase. Y más allá de que en la SRL se actúe bajo razón social, nada impide que pueda actuar bajo el nombre de uno de los socios siempre y cuando se establezcan, ¿no es cierto?, las siglas de SRL que determinan de que estamos frente a una denominación social y no una razón social y que no hay una responsabilidad solidaria e ilimitada como sí en las sociedades de personas. En el caso del órgano de gobierno, como regla general, se establece que es la reunión de los socios, la reunión de socios, pero la particularidad, en realidad, la regla general es que deja al arbitrio de los socios, al momento de la Constitución, establecer cómo va a ser
cómo se tomarán las decisiones, así cómo estará conformado este órgano de gobierno. Como regla general se establece que es la reunión de socios, pero el contrato puede reglamentar otras modalidades sustitutivas, que puede ser la consulta simultánea o la declaración escrita. Pero en el caso de las sociedades cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 2, necesariamente debe ser constituido por asamblea, y de esto vamos a volver más adelante. Lo que les quiero destacar es que al momento de sancionarse la ley, las sociedades de responsabilidad limitada, originariamente, cuando estaban reguladas por una ley especial, establecían, ¿no es cierto?, distintas clases de SRL dentro de la misma, que estaban reguladas de acuerdo a la cantidad de socios que se incorporaban a la sociedad. Eso fue dejado de lado y hoy se adopta con la 19.550 un criterio dimensional, es decir, que si bien no son dos clases de SRL diferentes, sí podemos adoptar un criterio dimensional de decir aquellas sociedades que que configuran el supuesto del artículo 299, inciso 2, y aquellas que no, es decir, cuyo capital alcance el importe fijado en ese artículo, que se va modificando, eso que actualmente creo que son 100 millones, no sé, no recuerdo ahora cuál es el monto. 50 millones es el monto actual. ¿Cuánto? 50 millones. 50 millones es el monto que debe estar fijado para ser configurado en el artículo 299, inciso 2, lo que hace que esas SRLs tengan algunas normas, ¿no es cierto?, particulares respecto a los órganos que la conforman, que la ley establece que necesariamente deben estar constituidos de una manera. En el resto, en las sociedades no incluidas en el 299, la línea general de la SRL es la libre, digamos, lo que las partes pacten dentro del contrato constitutivo. El órgano de fiscalización puede ser tanto la sindicatura como un consejo de vigilancia, y es optativo para las sociedades que no están incluidas en el artículo 299, inciso 2. Y aquí nuevamente vuelve a aparecer, cuando esas sociedades alcancen el importe fijado en ese artículo y que configuran ese tipo societario, ¿no es cierto?, necesariamente tienen que contar con el órgano de fiscalización, que puede ser a través de una sindicatura o un consejo de vigilancia, y vamos a ver más adelante que tiene ciertos requerimientos al respecto. Del capital y las cuotas sociales. Habíamos dicho que una de las características principales es que su capital está conformado por cuotas sociales, a diferencia de lo que son las sociedades de personas y las sociedades de capital. Es única en su clase, mediante la cual está constituida por cuotas sociales. Las cuotas sociales deben tener igual valor y debe ser de 10 pesos o sus múltiplos, eso está establecido por ley, no puede ser modificado por los socios. El capital debe suscribirse íntegramente al momento de la constitución, y acá hacemos una diferenciación entre lo que es la suscripción y la efectiva integración de los aportes que se deban realizar en la sociedad, en la SRL. En el caso de la SRL, establece que la suscripción, es decir, aquello a lo que los socios se comprometen a aportar a la sociedad, debe ser íntegra al momento de la constitución. Es decir, yo me voy a comprometer a suscribir 50 cuotas sociales, y yo debo suscribirlas íntegramente al momento de la constitución. Pero para su integración, la ley hace una diferenciación en cuanto fueran aportes en dinero y aportes en especie. Como estamos en una sociedad de responsabilidad limitada, únicamente se pueden dar obligaciones, se pueden aportar obligaciones de dar, a diferencia de lo que sucedía con las sociedades de personas, las cuales podían ser obligaciones de dar o obligaciones de hacer. En este caso, únicamente obligaciones de dar. En el caso de que el aporte consistiera en dinero, la ley establece que debe integrarse, es decir, efectivamente aportar en el momento de la constitución un mínimo del 25%. Y le da un plazo de 2 años para completar el restante 75% que deben hacer. Es decir, que como mínimo un 25% se puede integrar el total al momento de la constitución, pero como mínimo un 25% establece la ley, y un plazo de 2 años para completar, que puede también completarse antes del vencimiento de los 2 años, o bien tienen ese plazo como perentorio para poder aportar los fondos. En el caso de que los aportes fueran en especies, la integración debe ser total al momento de la constitución. Es decir, que
los aportes en especie tienen que ser bienes susceptibles de ejecución forzada, y al ser un bien, y nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es un aporte que se da y que va a conformar el capital de la sociedad, y como tal, ese capital es la garantía, es la prenda común de los acreedores, es de los cuales los acreedores oportunamente podrán cobrarse de la sociedad ante el incumplimiento de alguna obligación, ¿no es cierto? Es importante de que esos aportes estén determinados. En el caso de que fuera en especie, supongamos que se tratase de un automóvil, deberá justificarse ese valor que se le asigna a ese bien al momento de la constitución, y puede ser justificado conforme lo establecido en el artículo 51, que puede ser lo establecido por las partes en el contrato, se le asigna un valor X, puede ser el precio de plaza, se puede establecer que el precio actual del automóvil que estamos incorporando es el precio del mercado, o bien puede ser a través de peritos. Y esto tiene una incidencia particular en cuanto a la responsabilidad que tienen los socios, porque ahora vamos a ver que ahí yo en el Power les ponía que en caso de una evaluación pericial cesa la responsabilidad del artículo 150, porque ahora vamos a ver la particularidad que tiene esta sociedad. Habíamos dicho que los socios responden ¿de qué manera en esta sociedad? A ver si recuerdan. Limitadamente. ¿De forma limitada a qué? A su aporte. De las cuotas. De las cuotas suscriptas, ¿no es cierto? ¿Sí? Profe. No los escucho. ¿Sí? Sí, a los aportes que realizaron sería. En el artículo 146 la ley establece que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriban o adquieran, hablando, ¿no es cierto?, de las cuotas, sin perjuicio, dice, de la garantía que se refiere al artículo 150. Habíamos mencionado al principio, ¿no es cierto?, que en este caso, en la sociedad de responsabilidad limitada, nosotros, si bien podemos decir que limitan su responsabilidad a las cuotas que suscriben, ¿no es cierto?, a las cuotas que se comprometen a aportar, podemos equipararla a una sociedad por acción en la cual también es limitada la responsabilidad, pero tiene una vuelta más que lo equiparaba más a una sociedad de personas, y es justamente esta garantía por los aportes que establece el artículo 150, y a la cual se expresa remisión el artículo 146 cuando habla de la responsabilidad de los socios, que dice, sin perjuicio de la garantía que refiere el artículo 150. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Qué pasa si uno de los socios aporta acciones en la constitución de una sociedad y luego se retira de la otra entidad y ya no posee más acciones? ¿Qué pasa con ese aporte del socio en la nueva constitución? Lo que pasa que en el caso, por eso decía que los aportes, los bienes tienen que ser íntegramente, por tanto, tienen que ser susceptibles de ejecución forzada y van a quedar en la titularidad de la sociedad, es decir, ya dejan de ser titular el socio que las aporta, sino que vas a ser titular la sociedad de ese bien. En el caso, supongamos, de un automóvil, se va a inscribir ese automóvil a nombre de la sociedad. Y en el caso de que fueran acciones, esos aportes van a estar a nombre de la sociedad, y por tanto el titular de esas acciones será la sociedad, no el socio. Ah, o sea que pierde derecho con respecto a sus acciones de la entidad que aportó. Pierde derecho, pierde derecho, deja de ser el titular, porque claro, está en propiedad. Claro, al aportar en la constitución de la nueva sociedad, pierde derecho en la anterior. Deja de ser titular de esas acciones. Ah, bien. Gracias, profesor. Pasa a ser titular la sociedad. Bien.
En el caso de la garantía que hablábamos de los aportes, los socios garantizan solidaria y limitadamente a los terceros por la integración del total de los aportes. Nosotros decíamos que los socios se van a obligar, ¿no es cierto?, por las cuotas que suscriban. Y habíamos dicho que la forma de integración de estos aportes, en el caso de que fueran en dinero, ¿no es cierto?, es de un 25% al momento de la constitución y un 75% dentro del término de los 2 años. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, los socios van a garantizar, ¿no es cierto?, por la integración del total de los aportes, es decir, que no solo voy a responder por la integración de los aportes que yo me comprometí a realizar, sino también por el de mis socios. ¿Se entiende? Porque esto es importante. ¿Sí? Seguimos. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y si aporto lo de mi socio, digamos, esas cuotas pasan a ser de la persona que no paga, ¿no? Y el otro socio ya no es más socio, el que no pagó? No, bueno, en el caso de la integración estamos hablando de una garantía de los aportes frente a los terceros, ¿no es cierto? Frente a los terceros, ¿cuándo se va a efectivizar esa garantía? Por ejemplo, ante el incumplimiento de una obligación o supongamos la sociedad, se decreta la quiebra de la sociedad y tenemos que dar cumplimiento a la totalidad de a integrar la totalidad del capital, porque con eso se va a hacer frente a las obligaciones incumplidas de la sociedad. En ese caso, yo como socio, si mi socio no cumple con la integración de los aportes, estoy obligada, ¿no es cierto?, como garante frente a esa integración y tener que integrar esos aportes. Independientemente será lo que yo después tenga con respecto al socio para que él deba repetir esos fondos que yo erogué en nombre de él. Bueno, profe, gracias. En el caso de la sobrevaluación de los aportes en especie, y esto también es importante al tiempo de la Constitución, habíamos dicho que los aportes en especie deben ser integrados en su totalidad al momento de la Constitución o en el caso, supongamos, de un aumento de capital. Hace solidaria, y acá también hace solidaria e ilimitadamente responsable a los socios frente a los terceros por el plazo del artículo 51, que son 5 años desde que se realiza el aporte, ¿no es cierto?, plazo dentro del cual los acreedores pueden impugnar el monto que se le ha asignado a este aporte, van a ser solidaria e ilimitadamente responsables por la sobrevaluación de ese aporte. ¿Por qué? Porque si yo aporto un automóvil que dice que tiene un valor de 50.000 pesos, no sé que no existe actualmente, pero para ponerlo de forma de ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos el valor de 50.000 pesos y cuando vamos a ver el automóvil solamente está en la carcasa y no vale más de 5.000 pesos, hay una sobrevaluación del aporte que se realizó y por tanto los socios van a responder solidaria y limitadamente por ese porcentaje que ha sido sobrevaluado y que forma parte del capital de la sociedad. ¿Cómo pueden hacer cesar esa responsabilidad solidaria y limitada frente a los aportes en especie? Cuando la evaluación se hace por pericia judicial. Cuando se hace de modo judicial, cesa esa responsabilidad. Transferencia de cuotas. La ley establece que las cuotas son libremente transmisibles, ¿no es cierto?, salvo disposición contraria en el contrato, es decir, que por contrato se puede establecer que no sean libremente transmisibles, sino que pueda requerir ciertos recaudos para poder transmitirse, es que puede limitarse, establece la ley, pero no se puede prohibir. Es decir, que pueden establecerse ciertas cláusulas con la cual limite esa libre transmisión de las cuotas, pero no puedo prohibirlas. ¿Cómo lo voy a hacer? Estableciendo un procedimiento que esté establecido en el contrato constitutivo que establezca cómo va a transferirse esa cuota que no es libremente transmisible. Las cuotas únicamente pueden transferirse a través de la cesión de créditos, que está regulada por el derecho común, ¿no es cierto?, por el Código Civil y Comercial de la Nación, y únicamente pueden ser transferidas a través de la cesión. Eso es importante porque es una característica de la SRL. Las cuestiones a tener en cuenta en caso de transferencia. La transmisión tiene efecto frente a la sociedad, es decir, que será oponible a los socios y a la sociedad esta transferencia que se pretende hacer una vez que se entregue una copia a la gerencia, es decir, que se notifica a la gerencia esa voluntad de querer ceder o esa cesión que se haya realizado en el caso de que fueran libremente transmisibles.
Pero frente a los terceros, ¿no es cierto? Y esto acá tiene importancia en cuanto a la responsabilidad solidaria y limitada que tienen los socios frente a la integración de la totalidad de los aportes o la sobrevaluación de los aportes realizados en especie, ¿no es cierto? Frente a los terceros, va a ser oponible a los terceros a partir de su inscripción en el registro. Y la garantía del cedente subsiste por las obligaciones contraídas hasta el momento de la inscripción. Una vez inscrita, recién allí cesa, ¿no es cierto?, esa responsabilidad que tiene. Me fui. El adquirente es decir, aquel que adquiere esas cuotas, garantiza los aportes sin distinción que fueran obligaciones anteriores o obligaciones posteriores a la fecha de la inscripción. Es decir, que entra como el socio mismo, ¿no es cierto? Pasa a tener las mismas obligaciones del socio que tenía que fue del cedente. El cedente que no haya completado la integración de las cuotas, es decir que, supongamos, le faltaba ese 75% de integrar, todavía se encuentra obligado solidariamente con quien la adquiere, ¿no es cierto?, por esas integraciones debidas, es decir, por ese 75% que se comprometió originariamente y que todavía no han sido integradas, será responsable solidario con quien adquirió esa cuota social, no pudiendo pactarse lo contrario. La sociedad o los socios solo pueden excluir al socio que se incorpora invocando justa causa y está regulado en el artículo 91, que es de la parte general, y cuyas causas son el grave incumplimiento de sus obligaciones, incapacidad, inhabilitación o la declaración de quiebra de ese socio y que los restantes socios pueden invocar para excluirlo. Agus, preguntan, dice si podés repetir lo del cese de la responsabilidad. Esto, en el caso de la integración de los aportes. No, profe, lo que estaba hablando recién, no entendí que usted dijo que la responsabilidad del cedente va a cesar con la inscripción, pero después dijo que igual era responsable por la integración del 75%. No me quedó claro cuál es la diferencia. Claro, lo que pasa es que hace referencia a la sociedad en su totalidad. A ver, en el caso de la garantía, hablamos de la garantía que tiene el socio frente a la totalidad de los aportes, tanto la del socio como el restante de los socios. ¿Se entiende? Es decir, por la totalidad de los aportes, tanto los míos como el resto de los socios. Esa obligación va a subsistir hasta el momento de la inscripción de esa cesión de la cuota en el registro correspondiente. Ahora bien, respecto a la integración de las cuotas mías, es decir, que yo no haya integrado las cuotas correspondientes que yo me comprometí que yo suscribí originariamente, voy a quedar obligado de manera solidaria a quien le cedo esas cuotas, ¿no es cierto?, hasta tanto se integren esas cuotas debidas. ¿Se entendió? Ah, claro. Sí, sí. Gracias. Usted tiene, perdón, Agustina, ustedes tienen que tener presente de que todas estas garantías están para proteger a los terceros que contratan con la sociedad. Entonces, el tercero no va a ver quién es el socio que integró el total de su aporte y quién no. Lo que sabe el tercero cuando va a contratar con la SRL es que esta sociedad responde por 10 millones de pesos, que es su capital social, y esa es la garantía que tienen en caso de que le provoquen un daño o que incumplan una obligación. Entonces, todos los socios de la SRL, hasta que se complete la integración de los aportes, van a responder solidaria e ilimitadamente. Y también va a responder de esa manera quien va a tomar el nuevo rol de socio hasta tanto se inscriba la cesión, o sea, el instrumento por el cual se transfirió las cuotas sociales del anterior socio, hasta que se inscriba esto por lo que le faltaba a ese socio en particular. Profe, una pregunta. Con respecto a eso, el socio, si era gerente y hace la transferencia de la calidad de socio, no significa que el otro socio también sea gerente, solamente tiene
Se transfiere la participación societaria, no implica la calidad de gerente lo que se transfiere. Y necesito parar ya las rotativas porque están preguntando en el chat a qué se hace referencia cuando se dice responde solidariamente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que hay distintas clases de responsabilidad dependiendo del tipo societario del que estemos hablando. Nosotros vimos que la SRL, como les dijo recién la profesora, tiene una responsabilidad limitada. Limitada quiere decir que se responde solo hasta el aporte que cada socio se haya comprometido en el contrato constitutivo a realizar. Por oposición a este tipo de responsabilidad limitada está la responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria que tienen todos o algunos de los socios de las sociedades personalistas. Solidaria, y esto viene de lo que ustedes vieron en Fundamentos del Derecho Civil y Comercial de las obligaciones solidarias en cuanto a su sujeto, implica que todos estos socios van a responder por el total de las obligaciones que contraiga la sociedad. Es decir, no solamente responde la sociedad con su propio patrimonio, sino que cualquiera de los socios, yo a cualquiera de los socios le puedo reclamar como acreedor de la sociedad, le puedo reclamar por el total de la deuda. ¿Con qué va a responder? Va a responder ilimitadamente. ¿Qué significa ilimitadamente? Que va a responder con todo su patrimonio, pero con lo que aportó o lo que se comprometió a aportar a la sociedad. Y subsidiariamente, ¿por qué? Porque primero se va a responder con los bienes de la sociedad, y si los bienes de la sociedad no alcanzan, entonces recién ahí se va a hacer efectiva la responsabilidad del socio. Esta clase de responsabilidad es característica de las sociedades personalistas. Para todos los socios en las sociedades colectivas, para los socios comanditados en las sociedades en comanditas simples y para los socios capitalistas en las sociedades de capital e industria. Por oposición a lo que ocurre en la SRL, responsabilidad limitada. Excepto cuando van a tener responsabilidad solidaria e ilimitada los socios en la SRL, lo que le explicó recién la profesora, en los supuestos del artículo 150, esto es sobrevaluación de los aportes en especie y falta de integración de los aportes en dinero. ¿Se entendió? Porque esto es crucial, o sea, esto tienen que saber sí o sí, no pueden estudiar sociedades sin saber la responsabilidad de los socios en todos los tipos societarios. ¿Quedó claro? ¿Continuamos? Sí, nadie contesta, no sé si los asusté o no los asusté. Porque no. Sí, profe, ahí contestan en el chat. Sí, quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, se entendió bien, profe. Bien. Perfecto. Bien. Seguimos respecto Gracias. a las cuotas, ¿no es cierto? La ley establece que si bien se pueden limitar, no se puede prohibir la transmisión de las cuotas. La ley establece que son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad de la mayoría o unánime de los socios o que confieran un derecho de preferencia a los socios o a la sociedad que pueda adquirirla con utilidades, reservas o reducción de capital. ¿Qué significa esto? Que es lícito, ¿no es cierto?, que las partes, los socios puedan establecer en el contrato constitutivo que requiera que todos los socios deban prestar la conformidad o la mayoría de los socios, de acuerdo al régimen de mayoría que establezcan el órgano de gobierno, ¿no es cierto?, puedan conferir, ¿no es cierto?, puedan limitar esa transmisión de la cuota. Pero tiene que tener un procedimiento en el cual los socios o la sociedad puedan ejercer un derecho de preferencia. ¿Qué implica ese derecho de preferencia? Que puedan suscribir esas cuotas sociales que ese socio está queriendo transmitir. Para que estas cláusulas sean válidas, debe establecer un procedimiento y el plazo no puede exceder de 30 días. Es decir, que tiene que estar establecido en el contrato constitutivo cuál es el procedimiento a través del cual se va a
se va a establecer la resolución, si va a ser por mayoría, si va a ser unánime, si la sociedad o los socios van a poder ejercer un derecho de preferencia y en qué término y en qué plazo lo van a realizar, el cual la ley establece que no puede exceder ese plazo los 30 días. Vencido ese plazo, independientemente del que se haya establecido en el contrato constitutivo, vencido se tiene por no ejercida esa opción de preferencia y se tiene por prestada la conformidad para que ese socio pueda ceder esa cuota libremente. Las cuotas son susceptibles de ejecución forzada, que esto es una diferencia que tiene con las partes de interés de las sociedades de personas, ¿no es cierto? Y en caso de que se trate cuotas, ejecución forzada implica que ante el incumplimiento de una obligación del socio, un incumplimiento del socio de forma particular, esas cuotas sociales conforman bienes que el socio tiene en su haber y por tanto un acreedor del socio, separamos a la sociedad, sino que es un acreedor propio del socio, quiera embargarle las cuotas sociales. O, por ejemplo, ejecutárselas de que esas cuotas sean vendidas a través de un remate y cobrarse la acreencia que tiene respecto del socio, ese acreedor, que es un tercero respecto de la sociedad, ¿no es cierto? Nada que ver con la sociedad, sino que es un acreedor del socio. Las cuotas son susceptibles de ejecución forzada y en caso de que estemos en presencia de una cuota que tiene una limitación en su transferencia, la ley establece un procedimiento para que la sociedad o los socios puedan ejercer el derecho de compra. Es decir, que ante una ejecución, ¿no es cierto?, por parte de un acreedor del socio, en el caso de una subasta de esas cuotas, el juez previamente va a notificar a la sociedad y a los socios para que estos puedan ponerse de acuerdo en cuanto al precio de la sociedad y si esos quieren ejercer un derecho de preferencia respecto de la compra de esa cuota social para rescatar esa cuota, o bien ya le da una segunda oportunidad porque en el caso de que no hubiera acuerdo, si se va a remate, en el caso de que se rematara esa cuota social, también el juez intima o notifica a la sociedad para que ésta pueda, en su caso, hacer valer ese derecho y poner los fondos por el monto por el cual ha sido subastada esa cuota social y así rescatar esa cuota. La sociedad o los socios, ¿no? También establece un procedimiento de determinación del precio de la cuota cuando éste fuera impugnado. Y acá es importante, y esto es clave, ¿no es cierto?, a la hora de la transferencia de las cuotas, porque si bien puede estar establecido el procedimiento en el contrato constitutivo, muchas veces los conflictos que se pueden presentar es en la determinación del valor de esa cuota social, que se puede hacer a través de una pericia, en el caso de que hubiera un conflicto, es decir, tanto el cedente puede haber vendido esa cuota social a un monto determinado, pero para la sociedad le parece que es excesiva porque no es el valor real de la cuota y por tanto no quiere pagar esa cuota y no puede ejercer, se le está impidiendo ejercer ese derecho de defensa. Ante esa contienda se puede dirimir en el ámbito judicial y a través de una pericia judicial se puede determinar, ¿no es cierto?, cuál es el valor real o el valor determinado de forma judicial de esa cuota. Y la ley establece ciertos techo y piso al respecto de ese valor. Tiene que estar en el medio, ¿no es cierto?, de lo que el cedente ha pretendido respecto de esa cuota y lo que se le ha ofrecido por esa cesión. Es decir, no están obligados a pagar un monto mayor, dice la ley, por la cesión propuesta, ni el cedente cobrar un monto menor que el ofrecido por los que ejercieron la opción de compra. Tiene que estar un valor intermedio. Si el contrato previera, en el caso de la incorporación de los herederos, que esto es algo que habían preguntado en el chat y que también preguntaron previo al trabajo práctico, la ley establece en el artículo 155 un procedimiento para la incorporación de los herederos. La ley establece que si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, dice que ese pacto va a ser obligatorio tanto para los herederos como para los socios. Ha sido muy discutida esta regulación, esta normativa, este artículo, en tanto establece que dice que es inconstitucional obligar, ¿no es cierto?, a los herederos a que tengan que participar de una sociedad cuando ellos no lo quisieran. Pero la ley la doctrina establece que
en contra de que fuera una norma inconstitucional, dice que si bien la ley dice que es obligatorio para los herederos, también existe dentro del derecho hereditario la posibilidad de rechazar la herencia, o bien se subsana esa cuestión de obligatoriedad cuando la ley establece que en el caso de que fueran cuotas con limitación para su transferencia, esa limitación no le es oponible a los herederos, es decir, los herederos van a poder ceder una vez incorporados a la sociedad, aunque no quisieran participar de esa sociedad, tienen la posibilidad dentro de un plazo de 3 meses de poder ceder esas cuotas sociales. Y si esas cuotas sociales tuviesen una limitación de transferencia, esa limitación no le va a ser oponible a ese heredero, ¿no es cierto? Va a poder cederlas libremente. Le da la opción la ley a la sociedad o los socios, dentro del término de 15 días de comunicado el propósito de ceder por parte del heredero, ¿no es cierto?, que puedan ejercer un derecho de preferencia respecto a esa cuota social. Aquí también el conflicto que se podría llegar a presentar, si bien la ley no lo establece ni lo dirime, es respecto al valor de esa cuota social que pretende ceder ese heredero. En el caso de que exista copropiedad, dice la ley, la cuota aplica copropiedad de cuotas se aplica lo normado en el artículo 209, que son las reglas de condominio, la unificación de representación para ejercer los derechos y obligaciones. Recordamos que en este tipo societario tiene una limitación en cuanto a la cantidad de socios que pueden conformar esta sociedad, que es el límite de 50. Pasado ese límite de 50, la doctrina dice que podemos caer en deja de ser una sociedad de responsabilidad limitada y podríamos caer en aquellas sociedades que están reguladas en la sección 4, que son aquellas sociedades no reguladas conforme a uno de los tipos societarios del capítulo 2. En ese caso se podría subsanar a través del régimen de copropiedad, que está regulada por las reglas del condominio. Seguimos, bueno, estoy viendo el horario que nos queda. Pasamos a los órganos sociales. Sabemos que la sociedad como sujeto de derecho, ¿no es cierto?, se relaciona y actúa a través de sus órganos sociales. En el caso de la SRL, yo hice primero un mapita de cuáles son los órganos de esta SRL y después vamos a ir estudiando cada uno de ellos. En el caso del órgano de administración y representación, está conformado por la gerencia, lo habíamos dicho, que es el órgano típico y permanente de este tipo societario. El órgano de gobierno, ¿no es cierto?, está conformado, ya sea se establece cómo va a estar conformado a través por contrato constitutivo, deja la libre voluntad de las partes poder conformar este órgano de gobierno, pero la regla general es la reunión de socios o puede ser por consulta simultánea, declaración escrita, y en el caso de las sociedades que configuran el monto del artículo 299, necesariamente tiene que ser por asamblea. El órgano de control. En el caso de la SRL, el órgano de control es optativo, es decir, que puede o no estar constituido en la constitución de la sociedad. En el caso de que no se lo constituya, el control recae en los socios, y esto es conforme al artículo 55, que está regulado en la parte general, que ellos ejercen el control de las sociedades. En el caso de que se constituyera, puede ser a través de una sindicatura o un consejo de vigilancia, y se rige por las disposiciones del contrato y se aplica supletoriamente lo regulado para las sociedades anónimas en cuanto a sindicatura y consejo. En el caso de las sociedades del artículo 299, inciso 2, es decir, aquellas sociedades cuyo capital alcance el monto fijado en dicho artículo, que habíamos dicho que era de 50 millones, se rige por las disposiciones del contrato y se aplica supletoriamente en las normas de las sociedades anónimas, al igual que en la otra sociedad, pero las atribuciones y deberes no pueden ser menores a los establecidos para los órganos de control de las sociedades anónimas. ¿Se entendió hasta ahora? Seguimos con el órgano de administración y representación, que es muy importante. Sí, en el caso de la administración y representación, el órgano correspondiente es la gerencia. Para la designación puede ser correspondido tanto a uno o más gerentes, que estos pueden ser socios o no, puede ser un tercero que haya sido designado para el cargo,
designados por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, y esto difiere de lo que es las sociedades anónimas, que no puede ser por tiempo indeterminado, puede ser únicamente por un plazo de 3 años, aunque puede ser reelegido indefinidamente, pero no es indeterminado, y puede estar designado al momento de la constitución de la sociedad en el contrato social, o puede ser de manera posterior. Y esto tiene que ver con que el órgano de la gerencia es lo típico dentro de la sociedad y que necesariamente debe estar constituido al momento de la constitución, y su designación puede hacerse con forma posterior, pero de todas formas, generalmente siempre se designa a un gerente porque sería impropio generar el órgano y no designar al gerente, porque no va a poder actuar la sociedad pese a que existe la sociedad, pese a que está constituida la existencia de la sociedad, no va a poder actuar sin la designación del gerente. Las clases de gerencia son individual, plural, y en el caso de la plural puede ser indistinta, conjunta o colegiada, y ahora vamos a ver qué significa cada una. En el caso de la gerencia individual es solamente una persona la que fuera designada en el cargo. Y en el caso de la plural, en caso de que 2 o más personas fueran designadas para el cargo de la gerencia, puede estar establecido en el contrato constitutivo que van a actuar de forma conjunta, de forma indistinta o de manera colegiada. En el caso de que fuera conjunta, todos los miembros de la gerencia plural deben otorgar el acto, que significa que para poder obligar a la sociedad o para poder tomar una decisión dentro, ya sea del ámbito de la administración o de la representación de la sociedad, deben actuar de manera conjunta todos los gerentes, es decir, todos deben prestar conformidad para la realización del acto. De manera indistinta significa que los gerentes pueden realizar los actos de administración y representación de forma distinta, es decir, cualquiera de los socios va a obligar a la sociedad o va a tomar la decisión respecto de la sociedad. Y en el caso de la colegiada se adopta a través de mayorías, es decir, el órgano debe reunirse, adoptar la decisión a través de las mayorías necesarias para poder adoptar la decisión correspondiente. En el caso de que no disponga nada en el contrato social y estemos ante una gerencia plural, se entiende que la administración y representación es indistinta. Los derechos y obligaciones que tienen los gerentes son los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones e incompatibilidades que tienen los directores de las sociedades anónimas. La ley establece puntualmente respecto a los gerentes que no pueden realizar por cuenta propia o ajena actos en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios. Ahí dice con los socios, pero es de los socios. A los administradores y representantes de las SRL le caen los deberes regulados, ¿no es cierto?, por el artículo 59 que vimos la clase anterior, que es el obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocio. Bien, le cabe, ¿no es cierto?, el artículo 58, que es el modo en el cual actúan los administradores y representantes de la sociedad. Los gerentes responden de la siguiente manera en cuanto a la responsabilidad de los mismos. En el caso de una administración y representación unipersonal, es decir, un solo gerente, este responde de forma personal por los actos que realice. En el caso de la administración y representación plural, ¿no es cierto? Esto es en el caso de que se genere un acto de responsabilidad, es decir, un acto dañoso que conlleve una responsabilidad. En el caso de la administración y representación plural, van a responder solidariamente, que esto es lo que explicaba, ¿no es cierto?, la doctora hace un segundo de cómo es esa responsabilidad solidaria en la cual todos van a responder por ese hecho dañoso. Hace una distinción la ley. En el caso de que la administración, si bien responden solidariamente, en el caso de que fuese una administración indistinta o conjunta, indistinta es que cualquiera de los gerentes puede obligar a la sociedad, y en el caso de conjunta es que requiere la conformidad de los gerentes para poder obligar a la sociedad. La ley hace, en el caso de que varios gerentes hayan participado de un mismo acto generador de responsabilidad, un acto dañoso, para la determinación de la misma, el juez podrá tener en cuenta la actuación personal de cada uno que tuvo en ese acto, es decir,
la posibilidad también que da en el caso de la SRL es que por contrato constitutivo se puede establecer, si tenemos una gerencia plural, que existan distintas actividades o distintas funciones que puedan tener estos gerentes. Este gerente está dedicado al área administrativa, este gerente está dedicado al área de coordinación, este gerente está dedicado. Entonces, dependiendo del lugar o el sector en donde se haya generado el hecho dañoso, se podrá tener en cuenta la participación que cada gerente tuvo en ese hecho dañoso y en su caso sacarle la responsabilidad o bien asumir la responsabilidad del acto que tenga. En el caso de que fueran colegiadas, ¿no es cierto?, le son aplicables las reglas relativas a los directores de las sociedades anónimas que está regulado en el artículo 274. Y esto es que responden ilimitada y solidariamente tanto a la sociedad, a los accionistas, como frente a los terceros, por el mal desempeño en su cargo, la violación a la ley, el estatuto o reglamento, y cualquier otro daño producido mediante dolo, abuso de sus facultades y culpa grave. En este caso, le es aplicable de forma solidaria independientemente que el acto, en este caso, al ser colegiada, la ley no permite que se determine el accionar que pudo haber tenido el gerente respecto de la generación del hecho dañoso, sino que todos responden ilimitada y solidariamente frente a estos actos, ya sea con la sociedad, el accionista o el tercero, quien se ve afectado, ¿no es cierto?, frente a la sociedad de los accionistas, tiene una responsabilidad de naturaleza contractual y frente a los terceros una de naturaleza extracontractual por los daños que hubiera generado y debe responder en su totalidad, haya o no haya participado del acto. Y esto tiene que ver que no deja de ser una culpa subjetiva, una responsabilidad subjetiva frente al director, porque lo que trata de sancionar la ley son los directores de asientos, es decir, independientemente de que ese director no haya votado respecto de esa decisión que generó el daño o bien no haya participado de esa reunión en la cual se decidió el hecho que generó el daño, tiene la culpa invigilando, es decir, él tiene la obligación de controlar los actos que se hubieran realizado y va a responder por la acción o por la omisión. Y en el caso de que estuviese en desacuerdo, ¿no es cierto?, una decisión porque considera que es posible que se encuentre en violación a la ley, al estatuto, al reglamento o que produjera un daño, esto debe notificarlo previo a que se le inicie una acción social, debe notificarlo al órgano de contralor, que en el caso que estuviese conformada una sindicatura, debe notificárselo a la sindicatura para poder exonerarse de esa responsabilidad solidaria y limitada. En el caso de la revocabilidad, no puede limitarse la revocabilidad de la designación del gerente, es decir, salvo, la ley establece una excepción, que este gerente hubiera sido la condición expresa para la constitución de esa sociedad. En el caso de que el gerente fuere condición expresa para la constitución de la sociedad, puede ser removido siempre y cuando se invoque justa causa, ¿no es cierto? De tanto, cualquiera de los socios puede invocar justa causa para remover a este director. La ley establece el procedimiento que este gerente va a conservar en el caso de que el gerente repudiara esa justa causa que se le está imputando, conserva su cargo hasta la sentencia judicial que ordene o no la remoción del mismo, si es que negare la causa que se le imputa. Puede caber una separación provisional del cargo en el caso de que se configurara de forma cautelar, ¿no es cierto?, una intervención. Eso tiene que estar establecido por el juez, ¿no es cierto? El juez, ante un caso o una denuncia de actos graves o omisiones que pudieran poner en peligro grave la sociedad, puede de forma cautelar removerlo del cargo o bien asignar, ¿no es cierto?, un veedor. Los socios disconformes, tenemos en cuenta de que esto fue, ¿no es cierto?, la designación fue condición expresa para la constitución de la sociedad y por tanto ante la remoción, más allá de que fuese con justa causa, la ley le da la posibilidad a los socios disconformes a ejercer el derecho de receso, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Estamos con la hora, sí. Vamos al órgano de control. En el caso
Esto lo vimos, ¿no? Me fui para... Acá. El órgano de gobierno. Órgano de control lo vimos porque me perdí ahí con la filmina, pero bueno. Avísenme porque lo vimos al principio, igual era una reproducción de lo que vimos al principio y que ya lo analizamos. En el caso de órgano de gobierno, que está regulado en el artículo 55, ¿no es cierto? Decimos que el contrato puede disponer la forma de deliberar y la toma de acuerdos sociales. En caso de silencio, decíamos que como norma general, el órgano de gobierno está conformado por la reunión de socios. Y en caso de silencio son válidas las resoluciones que se adopten por el voto de los socios, comunicando a través de la gerencia por cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los 10 días de habérsele cursado una consulta simultánea a través de medio fehaciente. Medio fehaciente puede ser, por ejemplo, una carta documento o una nota o un mail a través, tiene que ser fehaciente la notificación a través del cual los votos puedan ejercer ese derecho político que les corresponde, ¿sí? La primera alarma. ¿Sabes de qué? De los tramores. Mi mamá compra suelto, la verdad que era el mejor que compré hasta ahora. Me parece que quedó bien. Un audio. ¿Alguien tiene Pero rico, prendido es el micrófono? penetrante. Queda bien un audio. Belén, tenés prendido el micrófono. Siempre te digo que mira pues no era lo que y te que ¿por qué colgamos tan Belén García. A ver si la puedo silenciar de acá. Yo aparte no veo, así que... Ahí la silencié. Ah, muy bien. Las que resultan de la declaración escrita de todos los socios que expresan sus votos de forma unánime, ¿no? Creo que disculpe, ¿se escucha? Y en el caso, no hay problema. En el caso de consulta simultánea, la declaración escrita es lo que mencionamos recién, y en el caso de la asamblea, ¿no es cierto? Esas son las formas de adoptar acuerdos, reunión de socios, consulta simultánea, declaración escrita y asamblea, que es conforme se encuentra regulado para las sociedades anónimas, y en el caso de las sociedades que alcanzan el importe del artículo 299, necesariamente debe estar conformada por asamblea. El régimen de mayoría en la adopción de los acuerdos sociales está regulado en el artículo 160 y el contrato establecerá las reglas aplicables a resoluciones sociales. Es decir, por contrato, si bien tiene ciertos límites que la ley los impone, se pueden regular a través del contrato constitutivo. La ley establece que las decisiones que no impliquen una modificación del contrato social, es decir, por ejemplo, modificación del objeto, una modificación del plazo del contrato social, de vigencia de duración de la sociedad, un aumento de capital que exceda el monto establecido por contrato constitutivo, se adoptan por la mayoría del capital las decisiones, es decir, aquellas que no impliquen la modificación del contrato social, la ley establece que se adoptarán por la mayoría del capital presente, salvo que por contrato requiera una mayoría superior, es decir, le da la posibilidad de que se regule por contrato constitutivo, pero como piso, ¿no es cierto?, establece la mayoría del capital presente. Tienen que tener en cuenta que en este caso la ley no prevé un quórum. Un quórum, mayoría implica la cantidad de votos necesarios para poder adoptar la resolución social. Y el quórum implica la cantidad de personas que tienen que estar presentes o participar de esa decisión, ¿no es cierto?, para poder sesionar válidamente. Cuando se tenga por objeto la modificación, si bien en la sociedad de responsabilidad limitada no habla de quórum, hago la referencia porque vamos a ver que acá, sin perjuicio de que no está expresamente establecida, la ley implícitamente habla de un quórum. Cuando se tenga por objeto la modificación del contrato social, como por ejemplo la modificación del objeto de la sociedad, o bien, por ejemplo, que se transforme una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad colectiva, requiere que la mayoría deba representar como mínimo más de la mitad del capital social. Es decir, que acá ya no estamos hablando de los socios presentes, sino que hablamos del capital social. En cierta forma, estamos hablando de cierto quórum que la ley establece como piso que deben tener para la adopción de este tipo de decisiones.
En defecto de la regulación contractual, la ley dice que se requiere el voto de las 3/4 partes del capital social. Se establece, y esto es una de las características que tiene la sociedad de responsabilidad limitada y que la ley, que la doctrina habla de que es una característica que la asemeja más a una sociedad de personas, es que establece que en el caso de un solo socio representar el voto mayoritario, necesita además el voto de otro. Normativa que también es discutida, ya que la ley no aclara en qué sentido tiene que ser el otro voto. Si tiene que ser en el mismo sentido que quien vota con el voto mayoritario, o puede ser un voto en contra y es al solo efecto de establecerle un cierto quórum para poder adoptar una decisión válida. El socio con interés contrario al social, en este caso, también establece que todo socio que tenga un interés contrario al social, ¿no es cierto?, al interés de la sociedad, debe abstenerse de votar. Ejemplo, si se quiere vender o alquilar un inmueble a la sociedad y el inmueble es mío, si yo tengo un interés particular respecto de eso, debo abstenerme de votar. Derecho de receso. La ley establece que en los acuerdos sociales que implican... Agustina, disculpa, porque hoy en el, perdón que te interrumpa, hoy en el chat se armó todo, hay una cuestión respecto de las resoluciones que modifican el contrato constitutivo y si un solo socio tiene la mayoría necesaria para reformar el contrato que pasaba, que dice que se necesita el voto del otro socio. Aclaro ahí, la ley no establece en qué sentido se necesita el voto del otro socio y hay un montón de discusiones doctrinarias en torno a la constitucionalidad de esta norma también. Se supone, se quiere colegir que el voto tiene que ser en el mismo sentido que el del socio mayoritario, pero eso no es la letra de la ley. La ley dice el voto de otro socio. ¿Por qué? Porque de requerirse el voto en el mismo sentido del voto minoritario, quien tenga el voto minoritario podría frustrar la decisión del que tiene el capital mayoritario, lo cual no es es contrario a una regla del derecho societario. Y además presentan casos particulares, como por ejemplo en las sociedades en las cuales hay solo 2 socios, ¿no es cierto? Y esos 2 socios que podrían estar en conflicto, no sé, generalmente, y que pasa no eso? adoptarse ninguna decisión, porque siempre eso va a estar en contraposición, digamos, ante el voto de uno y el voto de otro. No podría adoptarse ninguna decisión y eso iría en contra también del interés social, ¿no es cierto? Exactamente, pero es eso, o sea, es solo para aquellas decisiones que modifiquen el contrato constitutivo y que uno de los socios tenga más de las 3/4 partes que se requiere el voto del otro socio. Y preguntaban en relación al caso, que sería ese el supuesto, digamos, a eso estaban haciendo referencia, pero sí es lo que establece la ley y seguramente si esto se judicializa porque se quiere tomar una decisión que va a favor del interés social y el socio minoritario está entorpeciendo la toma de esa decisión por un formalismo, seguramente si se judicializa el juez le va a dar razón al que tenga el voto mayoritario, digamos, en sociedad de 2 socios. En los acuerdos sociales que implican transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental del objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios, la ley establece, para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, que son aquellos casos, mencionamos supuestos especiales porque así está establecido para las sociedades anónimas, ¿no es cierto? En todos esos casos en los que implica una modificación fundamental del contrato social, ¿no es cierto? Los votos, los socios que votaron en contra, y esto es importante porque no siempre el derecho de receso es únicamente para aquellos que votaron en contra, sino que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada y ante estos supuestos en particular, la ley le da el derecho a ejercer el derecho de receso que se encuentra regulado en el artículo 45 para las sociedades anónimas.
¿Y qué es el derecho de receso? El derecho de receso es la posibilidad que se le otorga al accionista de retirarse de la sociedad cuando está disconforme con ciertas decisiones asamblearias que están taxativamente numeradas en la ley, eso hacíamos referencia, ¿no es cierto?, que son aquellos que se encuentran reguladas por la normativa y que le da el derecho al socio de ejercer este derecho, que implican una modificación a las bases esenciales tenidas en cuenta al momento de ingresar al ente, es decir, cuestiones trascendentales dentro de la constitución de la sociedad. Si yo suscribo las cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada y ésta decide transformarse en una sociedad colectiva, se va a incrementar mi responsabilidad respecto de las obligaciones de la sociedad, porque voy a dejar de responder de forma limitada para comenzar a responder de forma ilimitada, ¿no es cierto? Y entonces la ley le asigna ante estas cuestiones trascendentales, a estas decisiones trascendentales tenidas en cuenta, de que el socio puede ejercer el derecho de receso, todos los socios que hayan votado en contra. No así aquellos que se hayan abstenido o que no hayan participado de la decisión, que los deja fuera, ¿no es cierto? Es solamente para aquellos que hayan votado en contra. Se encuentra regulado en el artículo 45 y da derecho al socio residente a ser reembolsado el valor de la cuota, el cual resultará del último balance realizado o del que deba realizarse en cumplimiento de las normas legales o reglamentarias. Esto hace aclaraciones porque siempre va a ser tenido en cuenta, dependiendo de por qué razón o por cuál fue la decisión que lo lleva a ejercer este derecho de receso, si va a ser a través del último balance o del balance que se deba conformar para la realización. Por ejemplo, en el caso de la fusión obliga a que se genere un balance específico para la fusión y por tanto el valor de esa cuota social se tendrá tenido en cuenta acá. Y que esto también es clave porque la determinación de ese valor de la cuota podrá ser en perjuicio, ¿no es cierto?, de ese sujeto, de ese socio que es residente de la sociedad o no. Preguntas. Y vuelvo. A ver. Agus, ahí están preguntando de si los socios ausentes tienen derecho a receso en la SRL. Yo les estaba contestando en el chat que está regulado distinto para la sociedad anónima que para la SRL. ¿Por qué? Porque en el 245 para la sociedad anónima específicamente establece que le corresponde a los socios que votaron en contra y a los que estuvieron ausentes. En cambio, en la SRL la ley no dice nada. También acá hay interpretaciones doctrinarias. Yo creo que no se puede privar al socio de la SRL que estuvo ausente en una decisión social, en una reunión, de ejercer su derecho de receso por el tipo de decisiones que se toman y que son las que pueden provocar el ejercicio del derecho de receso. Pero como la ley no lo establece específicamente, va a tener que recurrir judicialmente para hacer uso del derecho de receso. Entonces, la pregunta es, si los socios ausentes en la SRL ¿pueden hacer ejercicio de su derecho de receso? Sí, pero van a tener que recurrir judicialmente, porque la ley en el 160 no lo establece expresamente como sí lo hace el 245 para las sociedades anónimas. ¿Quedó claro? No dicen nada ahora. Sí, profe, quedó claro. Sí, se entiende, profe. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al derecho de receso. Yo que dice todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales y las responsabilidades de los socios. ¿Puede ocurrir que esos acuerdos disminuyan las obligaciones sociales? ¿O es muy raro que eso pase? Que fuese al inverso. Claro, que en vez de incrementarse las obligaciones... Una sociedad colectiva que se transforme en una SRL. Y en ese caso también se tiene derecho a receso el socio que no esté de acuerdo. Dependiendo, porque dependiendo a través de qué mecanismo, si es a través de la fusión, transformación o escisión, sí tiene derecho de receso, independientemente de que no incremente la obligación social
o la responsabilidad de los socios, porque está dentro de los supuestos de transformación, fusión, escisión o prórroga. Ah, bien, perfecto. Otra cuestión ahí, otra regulación distinta del derecho de receso de la SRL y la sociedad anónima. En la regulación del derecho de receso en la sociedad anónima se establece específicamente el aumento de capital social mayor al quíntuplo. Y hay autores que entienden que esa parte que estábamos tratando del derecho de receso en la SRL, que dice el incremento de las obligaciones sociales, hace referencia precisamente a un aumento de capital cuando éste requiera desembolsos efectivos por parte de los socios. Entonces, si se aumenta el capital social que era de 5 millones de pesos, se lo aumenta a 50 millones de pesos, muchas veces los socios minoritarios no van a poder o no van a querer adquirir la proporción que le corresponde para seguir teniendo, por ejemplo, si tenían un 5% del capital social, tienen que desembolsillar un montón de dinero para poder seguir teniendo el 5% de ese capital social. Entonces ellos, en vez de desembolsillar esa suma, a veces prefieren irse y pueden ejercer su derecho de receso. Ese es un caso en que se incrementan las obligaciones sociales y el socio puede ejercer el derecho de receso, porque ya no va a poder participar en la toma de las decisiones sociales, se va a licuar su participación en la sociedad. No sé si me explico. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Del caso. ¿Diferencia entre razón social y denominación? La diferencia entre razón social y denominación la dijimos al principio. Hablábamos de que razón social... estaba leyendo el chat. La razón social tiene referencia, ¿no es cierto?, a aquellas sociedades de personas en las cuales las sociedades, los socios responden de forma ilimitada, solidaria y subsidiariamente respecto a la sociedad. Y las sociedades actúan bajo razón social, bajo el nombre de uno o de todos los socios que responden de esa manera, de forma solidaria, ilimitada y subsidiaria. Tiene que ver con la responsabilidad de los socios. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, como en las sociedades anónimas, únicamente pueden actuar bajo denominación social, lo que implica que es un nombre de fantasía, ¿no es cierto?, seguido por el aditamento de la sociedad correspondiente, ya sea en este caso SRL, y cuyo incumplimiento hace responsable solidaria y limitadamente al gerente que actuara en infracción a esta normativa. En el caso de la denominación social, denota, ¿no es cierto?, una responsabilidad limitada frente a las obligaciones sociales. Y esa es la diferencia fundamental que tiene con respecto de la razón social. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat por ahora no, Agustina. Eso estaba leyendo. Estuvo activo el chat. Uf. Dice, profe, en el caso que el nombre de uno de los socios esté en la denominación social. Todo eso le contesté ya por el chat también, ¿eh? En el caso de que estuviese uno de los socios en la responsabilidad social, por ejemplo en la SRL, la doctrina establece que, parte de la doctrina establece que debería modificarse, pero otra parte de la doctrina dice que tendrá que ver en cuanto a la publicidad que tenga ese nombre social
dependiendo de la publicidad social. En el caso de que tuviese una gran publicidad o tuviese una gran referencia en cuanto al nombre social y que pudiese distinguirse de la persona, podría autorizarse que continúe con ese nombre, sin que se modifique, no se convierte en razón social, sigue siendo de denominación social. Lo que pasa es que es algo discutido. Es que en definitiva eso lo va a tener que decidir un juez también, o sea, él puede pedir que su nombre se saque de la sociedad, más siendo denominación social que razón social, pero lo va a terminar decidiendo un juez. Si es que el nombre adquirió notoriedad, recuerden que el nombre societario es un atributo de la personalidad jurídica. Entonces, es la forma en que se distingue a esa persona jurídica en el mercado. Y no es inocuo que se le cambie el nombre porque se fue esta persona y no quiere que se use su nombre. Entonces, un juez va a tener que entender y ameritar las probanzas del caso. Bien. ¿Más preguntas? Si no, damos por concluida. Cortale la grabación, Agus. Página 4 del libro.